Hola, soy Juan Ignacio Chávez y les voy a presentar la parte B, estructuras de contención, perteneciente a la actividad práctica número 1 de la Cátedra de Geotecnia 2 de la Facultad de Ingeniería. En esta práctica vamos a tratar los temas de muros rígidos y pantallas flexibles, particularmente tablestacados. Les dejo abajo los enlaces de la parte A, donde se tratan los temas de empujes que van a ser necesarios para abordar los temas de la parte B. Con respecto a la bibliografía, es bastante similar a la de la parte A, nada más que cambian un poco los capítulos y se agrega este apunte del ingeniero del Santo, que está para descargarlo en la página, sobre tablestacas. Y nada más, en general es la misma, son los mismos textos de la parte A, nada más que otros capítulos. Muros de contención es la primera parte del TP. Observemos este diagrama, que es un muro genérico, como han visto ya en la teoría, es un muro emboladizo. Y miremos las fuerzas que actúan. Arranquemos de izquierda a derecha, o sea, sería del lado del suelo. Tenemos el empuje del agua de este lado, que es un empuje hidrostático que comienza a actuar desde donde se encuentra el nivel de agua. Tenemos el empuje activo del suelo. Fíjense que acá tiene un cambio dependiente debido a la presencia de agua, porque hay un cambio en el diagrama de presiones efectivas, entonces tenemos un cambio dependiente en el diagrama de empuje activo. Este diagrama lo vamos a sacar como vimos en la parte A del trabajo. Tenemos una fuerza de peso que corresponde a todo este relleno y al agua que se ubica sobre el muro. Ya viniéndonos del otro lado, tenemos el empuje pasivo. Observemos esto, que es interesante, que tanto empuje pasivo como empuje activo y empuje del agua trabajan hasta el fondo del muro. Y tenemos el empuje de agua a este lado del muro. Fíjense que acá tenemos nivel de agua. Nos encontramos también con otra fuerza, que es la fuerza de supresión, que es una fuerza que nos produce el agua desde abajo hacia arriba, intentándonos levantar el muro. Tenemos acá abajo la fuerza que se nos desarrolla en la base, debido a la fricción y la cohesión del suelo. Y tendríamos que incorporar también como fuerza, vamos a dibujarla acá. Acá lo dice, pero lo incluye afuera. Sería el peso propio del muro y el peso que tenemos arriba de esta parte. Observen que en este W que ya mencioné acá es una resultante, pero bueno, es interesante hasta que estemos un poco más cancheros que observemos por separado las fuerzas. ¿Qué verificaciones necesitamos realizar en un muro de contención? Vamos a chequear estabilidad del deslizamiento, es decir, que el muro no se desplace, estabilidad del volcamiento, capacidad de carga de la base, estabilidad global y estabilidad interna. Repasemos un poco cada uno. Estabilidad del deslizamiento tiene que ver con las fuerzas horizontales, es decir, que el muro no se nos desplace. Estabilidad del volcamiento tiene que ver con los equilibrios de momento, que el muro no vuelque, básicamente. Capacidad de carga de la base es que no se rompa la fundación, que los esfuerzos que produce el muro no rompan el suelo donde está apoyado. Estabilidad global tiene que ver con que no se produzca una falla profunda que involucre al muro. Y estabilidad interna tiene que ver con si fuera, por ejemplo, el muro
que vimos recién en la figura anterior con las armaduras, con el chequeo de las armaduras, que no se rompa la estructura. Y un caso tal vez más interesante, si fuera un muro de tierra armada, chequear la longitud de los flejes para su anclaje, o alguna cuestión que tiene que ver con la estabilidad interna, que también podría ser algún muro de gaviones o con geotextiles, que necesitemos hacer un chequeo internamente del muro. ¿Qué vamos a ver principalmente acá? Estabilidad del deslizamiento, estabilidad del volcamiento y un poquito de capacidad de carga de la base. Vamos a calcular nada más las tensiones que induce el muro en la base, pero no vamos a calcular cuál es la tensión admisible máxima. Eso lo vamos a ver en el TP5 de la materia. ¿Qué nos pide el ejercicio 1? Se desea proyectar un muro sobre la barranca de un río. Luego de construido se presume que el perfil característico del terreno es el de la figura. Revisemos un poco qué tenemos. Tenemos 5 metros de diferencia entre los dos niveles de suelo. Después de los 5 metros cambia el tipo de suelo. Acá arriba tenemos un suelo que tiene un ángulo de fricción interna no drenado de 16 grados y una cohesión no drenada de 0,4 toneladas metro cuadrado. Y acá abajo tenemos una arena que tiene un Φ' de 43 grados y no tiene cohesión. Notamos también que tenemos dos niveles de agua, uno de este lado a -4 y acá a la derecha a -1. El ejercicio nos solicita en el inciso A determinar los valores de empuje activo y pasivo, despreciando la rugosidad del muro. A qué distancias de la base del muro se encuentran las resultantes de dichos empujes. A qué profundidad la presión activa es igual a 0. Qué diagramas de empuje adoptaría para dimensionar el muro. En el inciso D nos pide que calculemos coeficiente de seguridad del volcamiento y el deslizamiento y diagramas de tensiones en la base del muro. Y nos dice que tengamos en cuenta que solo se moviliza el 50% del empuje pasivo. Y ya por último en el punto E nos pregunta qué medidas adoptaríamos en caso de que no verifiquen los coeficientes de seguridad del muro. Vamos primero al punto A. Nos dice determinar empujes activos y pasivos, despreciando rugosidad del muro. Vemos que se cumplen las hipótesis de la teoría de Rankine, así que vamos a resolverlo utilizando Rankine. Acá tenemos un repaso de las ecuaciones de Rankine para empuje activo y empuje pasivo. Vamos a utilizar básicamente estas. Con estas dos ecuaciones vamos a sacar empujes activos y pasivos. Como les comenté en el trabajo anterior, vamos a primero calcular presiones verticales. Acá la estamos calculando presiones verticales a la derecha, acá, de este lado. Tenemos efectivas y neutras. Acá, como no tenemos carga, no tenemos presión. En caso de que hubiéramos tenido una carga, tendríamos el valor de la carga. Después calculamos hasta -1, que es donde nos aparece el nivel de agua. Tomamos en 4, que nos aparece el nivel de agua del otro lado. Y tomamos acá en 5, que es donde es el cambio de estrato. Y en el fondo. Presten atención que siempre tomamos en puntos notables los valores. No tomamos en cualquier lado. Fíjense que por ejemplo en 3 no tomamos ningún valor, ni en 2 tampoco. Donde o aparece agua o hay un cambio de manto de suelo, ahí tomamos valores de presión. Vamos a agregarle dos columnas a la tabla
Incorporando los parámetros de corte, vemos que desde donde cambia el manto, de los 5 metros hacia arriba, tenemos este juego de parámetros de corte. Y del cambio de manto hacia abajo, tenemos este otro juego. Observen que en la parte donde se produce el cambio de manto, indicamos los dos juegos de parámetros de corte. En este caso ya no pude dibujar el muro porque no me entraba. Por acá estaría el muro, pero fíjense que para cada valor de presión efectiva, con su correspondiente juego de parámetros de corte, calculé el valor de NFi y el valor de 12 raíz de NFi. Y a partir de eso, calculé presión activa. Observen de nuevo, miremos las particularidades de esto. Acá tenemos un valor negativo, que es debido a la cohesión, es debido a este término. Y en 5, donde hay un cambio de estrato, tenemos dos valores. Observemos ahora en el gráfico cómo vamos a trabajar con esto. Acá ya lo tenemos graficado. Fíjense que para cada z tenemos un valor de sigma activo. Acá graficamos este pedacito que es el negativo. Acá tenemos el quiebre, vemos el quiebre, que acá es donde empieza el nivel de agua. Tenemos el quiebre en el gráfico. Y acá donde hay el cambio de estrato, observen que el suelo que está desde menos 5 metros hacia abajo tiene mejores parámetros de corte, o sea que va a empujar menos. De esta manera lo que se produce es un salto en el diagrama. Y después empezamos a bajar con otra pendiente. No se nos producen cosas así, no. Se produce un salto en el diagrama cuando tenemos un cambio de estrato. Este concepto es súper importante. Ya tenemos el gráfico de presiones activas. Ahora vamos a calcular el valor de empuje. Vamos a considerar solamente las partes que son positivas. Este sector de tracción lo vamos a despreciar. Observen lo siguiente, que tenemos tres figuras distintas. Hasta acá, hasta menos 1, que es donde está el nivel de agua. Después del nivel de agua hasta menos 5 es un trapecio. Y después tenemos otro trapecio entre menos 5 y menos 6. Vamos a sacar de cada una de estos su área y el baricentro. Fíjense que utilicé para el baricentro la fórmula del centro de gravedad del trapecio. Así que bueno, es solo geometría esto, en sacar áreas y baricentros. Otra cosa más interesante que les comparto acá, esta fórmula, que seguro ya la tienen vista de la teoría, que es para sacar la profundidad de la grieta de tracción, esta que nos aparece acá. Esta fórmula es válida siempre que no haya sobrecargas. Si hay sobrecargas va a ser distinto este valor, va a ser menor. Revisemos un poco los resultados. Tenemos 0.11 toneladas por metro para este primer triángulo, 6,2 toneladas por metro para
este trapecio de color verde y 1,2 toneladas por metro para el trapecio de color amarillo. Ahora vamos a hacer un poco de números para convertir todos estos valores en un solo valor de empuje y un brazo de palanca. Sumando los empujes de las tres figuras, nos queda que tenemos .11 más 6.2 más 1.2, nos da 7,51 toneladas por metro el valor total de empuje. Y el punto de aplicación está a 2,26 metros del fondo. Entonces H. Con esto tenemos resuelta la primera parte, el primer inciso del ejercicio. Vamos a determinar empuje pasivo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero del lado del empuje pasivo. Vemos que es más sencillo porque tenemos un solo manto y un solo escalón de presiones. En este caso, como no hay cargas, tendría esta forma triangular el diagrama, con 0 acá arriba y con 1 acá abajo. Estamos calculando acá presiones verticales. Hacemos una tabla análoga que la que hicimos para empuje activo, nada más que vamos a utilizar la fórmula del empuje pasivo. Observen algo interesante. En este caso, acá donde la presión efectiva era 0, nos dio 0 la presión pasiva porque es un suelo estrictamente granular y no tiene ningún valor de cohesión. Pero en el caso de que hubiera tenido algún valor de cohesión el suelo, hubiéramos tenido un valor positivo de presión pasiva. O sea que la fórmula, el diagrama hubiera sido un trapecio. Préstenle atención a esto porque generalmente es un error que surge en los exámenes. Siempre hacen el diagrama de presiones pasivas como un triángulo. Y en el caso donde tenemos cohesión, esto no es así. Arrancamos ya con un valor. Dibujamos el diagrama, que para este caso que no hay cohesión, sí es un triángulo. Y calculamos empuje pasivo. El enunciado nos decía que tomemos un 50%. Tomamos este valor de 50%, ya como vieron en la teoría, no por un tema de seguridad, sino por un tema de compatibilidad de deformaciones. Nosotros sabemos que el empuje pasivo necesita que se generen más deformaciones para manifestarse. Así que por eso tomamos un valor más reducido. Y el punto de aplicación, como es un triángulo, va a ser en el tercio inferior, o sea que vamos a hacer 1 sobre 3, nos da 0,33. Ya tenemos resuelta la parte del pasivo. Tenemos empuje activo, empuje pasivo, con sus correspondientes diagramas y sus resultantes. Ahora vamos a calcular los coeficientes de seguridad. Volvemos a la figura que vimos al inicio, donde tenemos todas las cargas que aparecen en un muro genérico. Miremos un poco dónde estamos. Empuje activo, ya lo tenemos calculado. Empuje pasivo también. Nos estaría faltando calcular los empujes del agua y la supresión. Fíjense que la fuerza de la base no nos va a influir para el factor de seguridad al volcamiento, ya que está pasando por el mismo plano que el punto donde vamos a tomar momento, así que no necesitaríamos calcularla para
el factor de seguridad al deslizamiento. Y vamos a necesitar calcular también todos los Ws. Acá en esta figura ya tenemos resuelto todas las fuerzas que tienen que ver con el agua. Fíjense, dice fuerzas provocadas con el agua. Tenemos empuje del lado del relleno. Tenemos este otro empuje de acá. Estos son empujes hidrostáticos. No tenemos mayor historia, tenemos que calcular su valor, que es el área del diagrama, y los puntos de aplicación. En este caso son todos hidrostáticos, así que no tenemos mayor problema. Tenemos el agua en esta parte acá sobre el muro, que podríamos aproximarla a un cuadrado o a un rectángulo, mejor dicho, que es un peso, que está ubicado sobre este pie. Y lo que tal vez merece la pena charlar un poco es la supresión, que es la fuerza que nos va a generar esta fuerza vertical hacia arriba sobre la base del muro. Acá el diagrama está dibujado fuera de escala, pero este valor de este lado tendría que ser el mismo que este. Fíjense que los valores son los mismos, 2 y 2, y 5 y 5 de este lado. Y en este caso es un trapecio. Tenemos que sacar con la fórmula del baricentro del trapecio dónde está aplicado su resultante, y nos va a generar, va a ser una fuerza desfavorable para el volcamiento, y también va a ser desfavorable para cuando calculemos el coeficiente de seguridad al deslizamiento. Acá en la tabla está el resumen con los valores. Coeficiente de seguridad al volcamiento. Lo vamos a definir como momento estabilizante sobre momento volcante. Esta es la definición que vamos a utilizar para la práctica. Si prestaron atención en la teoría, fíjense que utiliza otra definición para verificar volcamiento, que es a través de poner un límite a las tensiones de tracción en la base. Si les interesa, está bueno que prueben y que comparen las dos. Para el desarrollo de la práctica vamos a utilizar esta. ¿Cuáles son esos momentos estabilizantes? O las fuerzas que nos van a producir momentos estabilizantes. El peso del muro, el peso de agua sobre el muro y el empuje de agua 2, que es el que está al otro lado del relleno. Fíjense que no incorporo en esta lista el empuje pasivo, y el empuje pasivo nos estaría produciendo un valor de momento estabilizante. Pero acá tenemos esta nota que dice que lo despreciamos, ya que en este caso representa el 0,6% de los momentos estabilizantes. ¿Qué nos pasa con el empuje pasivo? Que está aplicado con un brazo de palanca muy chiquito. Fíjense que en este caso tiene un brazo de palanca de 33 centímetros. Revisemos un poco la sumatoria de momentos estabilizantes. Fíjense que este término de acá es el peso del agua en el pie. Este otro término es EW2. Y este otro término que está acá serían estos dos términos, es el peso del muro. Está dividido sencillamente en dos partes porque este es el rectángulo inferior y este es el trapecio. Este es el rectángulo de abajo y este es el trapecio. Todo eso ya nos da un valor de 71 tonelámetros por metro de momento estabilizante. Ahora en la diapositiva que viene vamos a calcular el momento volcante.
Revisemos ahora las fuerzas que nos producen momentos volcantes. Tenemos el empuje activo, U, que era la subpresión, presión de agua en la grieta de tracción. Esto lo dejamos con un asterisco porque vamos a mirar un poco de qué se trata en la diapositiva siguiente. Para este caso no lo vamos a tener en cuenta en la sumatoria, pero tengámoslo presente. Y EW1, que es el empuje del agua, el empuje hidrostático que nos produce el agua del lado del relleno. Miremos acá la sumatoria. Tenemos, vamos a marcar este término, es el momento que nos produce el empuje activo. Vamos a marcarlo con celeste. Este término corresponde al empuje hidrostático, es EW1, entonces EW1, y este último término corresponde a la subpresión. Esto es U y esto es EW1 y esto es empuje activo. Eso nos da un total de 70,02 tonelámetros por metro. Lo que le comentaba recién de la grieta de tracción. Este esquema está sacado del manual de la USACE. Fíjense que plantea en esta grieta de tracción la posibilidad de que tengamos una presencia de un diagrama de presiones hidrostáticas de agua en la profundidad de la altura de la grieta de tracción. Nos dice que tenemos que despreciar estos valores negativos acá y tomar un diagrama de presión de agua, un diagrama de presión hidrostático como este en la altura de la grieta de tracción. A eso hacía referencia el concepto que le mostraba de grieta de tracción en la filmina anterior. Ahora ya tenemos todos los datos para calcular el factor de seguridad. Tenemos los momentos estabilizantes que nos habían dado 71 tonelámetros sobre metro y momentos volcantes que nos dio 70 tonelámetros sobre metro. Vemos que nos da 1 el factor de seguridad y no verifica. Nos tiene que dar mayor a 1,5. Miremos un poquito qué podemos hacer con esto, ya que en el último enunciado del problema nos preguntaba qué solución le podemos dar si alguno de los factores no verifica. Miremos un poco cómo podemos atacar las soluciones y después nos metemos al cálculo de factor de seguridad del deslizamiento. Me interesa que observemos estos dos términos de acá, que son los términos que corresponden al agua. Tenemos U por un lado y EW1. Vamos a hacer la cuenta de qué porcentaje del momento volcante son estos dos valores que corresponden al agua. La suma de estos dos nos da 53 tonelámetros por metro. Esto es aproximadamente un 76% del momento volcante. O sea que en una primera aproximación, para que nos verifique el factor de seguridad del volcamiento, tendríamos que pensar, más que en agrandar el muro,
en plantear algún sistema de drenes o algún sistema de escurrimientos como vieron en la teoría. Ese tal vez sería el camino para en este problema particular, donde vemos que el 76% del momento volcante lo está produciendo los efectos del agua. Así que esa sería una de las posibles respuestas. La respuesta clásica podría ser aumentar la masa del muro para que nos produzca más momento estabilizante. Esta solución que les proponemos acá es disminuir el momento volcante. Vamos ahora a la segunda parte, que es el cálculo del coeficiente de seguridad del deslizamiento. Vamos a ver qué fuerzas impiden el deslizamiento. Nos impide el deslizamiento el empuje pasivo, que recuerden que lo teníamos en cuenta en un porcentaje menor que el 100% por el tema de deformaciones. Nos impiden el deslizamiento el empuje de agua al otro lado del relleno, EW2, y la reacción en la base del muro, que va a ser una fuerza de roce que va a estar regida por la ley de Mohr-Coulomb. ¿Qué fuerzas nos producen deslizamiento? El empuje activo y el empuje de agua EW1, que es del lado del relleno. Y miremos un poco esta componente normal, que la componente normal va a estar relacionada con esta reacción en la base. La componente normal es W del agua, ese pequeño rectángulo de agua en el pie del muro, W del muro principalmente, y tenemos que restarle la fuerza de supresión. Esta filmina la extraje de la clase de resistencia al corte de Geotecnia 1 y nos explica un poco este concepto de la fuerza de roce de Mohr-Coulomb. Vemos que tenemos acá la fuerza, que es N por la tangente de un ángulo, fuerza de roce es N por tangente de phi. Tendremos que incluirle, vamos a ver que le vamos a incluir a esta fuerza nosotros una componente de cohesión. A esta fuerza va a ser más L por la cohesión, que además de la parte friccional vamos a tener una parte cohesiva. Esto, si no lo recuerdan, está bueno si quieren repasar el video de la clase de resistencia al corte. Me adelanté en la anterior, acá tenemos la parte de la cohesión, como les mostraba recién. Y miremos un poco más detenidamente el tema de superficies de deslizamiento. La superficie de deslizamiento va a ser el plano por el que rompa el muro, por el que se deslice el muro. Y no necesariamente va a estar pegado a la parte de hormigón que se vincula con el suelo, sino que va a tener una forma cinemáticamente posible, como esta que ven acá, que se genere este plano entre estos dos vértices, o en el caso de los muros que tienen dos dientes, vamos a dibujar, a ver si podemos dibujar. De estos muros con dos dientes se va a generar un plano en esta parte inferior. Este va a ser el plano que vamos a considerar para el deslizamiento.
es importante que sean muy cuidadosos cuando nos toque estas superficies de deslizamiento que no son tan directas y que no se incluyen directamente en la interfaz suelo-hormigón, que tengan en cuenta cuáles son la sumatoria de fuerzas verticales que llega a este plano, y también evaluar bien si es phi o delta, cuál es el ángulo de roce y cuál es la adherencia que hay que usar. Volvamos al ejercicio. Planteemos la fuerza R. La fuerza R va a ser sumatoria de fuerzas verticales por tangente de delta. Delta, recuerden que es el ángulo de roce entre el suelo y el hormigón. Ese era delta. Más B por C sub A, que C sub A es la adherencia debida a la cohesión entre el suelo y el hormigón. Y B es el ancho de la base. Como en este caso C sub A es 0, vamos a tener solo la parte de fricción. Esto es igual a 0. Tenemos solo la parte de fricción. Peso del agua más peso del muro menos la supresión por la tangente de delta nos va a dar una fuerza R' de 7,8 toneladas sobre metro. Factor de seguridad del deslizamiento. Recuerdan que teníamos la fuerza R, el empuje del agua 2 y empuje pasivo. Dividido las fuerzas desestabilizantes, que eran empuje activo, que es acá, y empuje del agua. Vemos que el factor de seguridad es menor a 1,5, entonces no verificamos. ¿Qué podemos hacer? Cuando vimos que el factor de seguridad del volcamiento era menor a 1,5, ya hicimos algunos comentarios sobre cómo podemos mejorar esto. Apuntamos básicamente a, por un sistema de drenajes, reducir la fuerza solicitante que nos provocaba el agua, ese empuje del agua, o a aumentar la masa del muro. Esto es válido, estas dos opciones también son válidas acá, ya que, por ejemplo, si reducimos la influencia del agua, nos va a disminuir tanto el empuje de agua como la fuerza de supresión, así que es válido. Y aumentar el peso del muro también nos estaría aportando en esta fuerza resistente acá, en lo del muro, así que sería efectivo. Otra cosa que podríamos mejorar también es aumentando la base del muro, que aumentando la base del muro aumentamos este valor de B en la fuerza resistente, y además el hecho de aumentar la base hace también que aumente el peso del muro. O sea que esas podrían ser algunas de las soluciones.